Gloria al Señor. Siéntense, amados hermanos, que Dios los bendiga. Qué alegría volvernos a encontrar en este segundo día ya de retiro para ustedes los servidores. Y es una alegría muy grande continuar este itinerario de vida espiritual donde el Señor quiere seguir forjando en nosotros ese auténtico discípulo que estamos llamados a reflejar en el mundo, pero sin dejar de vivirlo y sin dejar de ser impactados primeramente nosotros. Antes de iniciar esta mañana quiero empezar con dos frases. La semana pasada vivíamos una experiencia litúrgica en la fiesta del Padre Pío. Y el Padre Pío tiene una frase que está dedicada para cada uno de nosotros, aquellos que estamos sirviendo de cercas en lo que es la construcción del reino de los cielos. Y la frase del Padre Pío dice: el tiempo transcurrido en glorificar a Dios y en cuidar la salud del alma no será nunca tiempo perdido. Hay dos cosas fundamentales que el Padre Pío nos quiere enseñar en esta frase. Lo primero es glorificar a Dios a través de nuestra vida. Pero dentro de ese glorificar a Dios, que es a través del servicio, a través de las obras, nunca tenemos que perder de vista nuestra propia santidad. El día de ayer iniciábamos con unas palabras de San Juan Pablo II, de aquel documento tan bello que nos regaló como preparación, que para mí era como el termómetro para ver cómo andábamos en el 2000. Recordemos que San Juan Pablo II nos invitaba como iglesia a que en el 2000, en ese nuevo milenio, siendo el cumpleaños 2000 de Jesucristo, le entregábamos un mundo más cristiano. Y se hizo toda una preparación querigmática. Los que ya caminaban en el Señor van a recordar que el año 97 estuvo dedicado al año de Jesucristo, el año 98 dedicado al Espíritu Santo y el 99 dedicado a Dios Padre. Y el 2000 era como el gran boom, ¿verdad? Era levantar la cosecha de lo que se había sembrado. El Papa nos regaló un documento que el 99.99 de ustedes y los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de Holy Trinity no han leído. Amén. Qué bueno que no mienten. Y ese documento se llama Novo Milenio Nuente, la esperanza de un nuevo milenio. Y el Papa nos cuestionaba, se los decía el día de ayer, con una frase y decía: ¿qué es más importante, el ser o el hacer? Y todos llegábamos a la conclusión que lo más importante es el ser. Pero hay una tendencia humana natural que siempre vamos a querer hacer por hacer. Amén. ¿Por qué? Porque nos impacta que nos aplaudan, nos gusta que nos halaguen, nos gusta hincharnos como sapitos. Pero muchas veces se nos olvida que lo importante es ser. Lo importante es ser, y ahí el Papa San Juan Pablo II lo describe y lo dice: cuando hablo de ser, me refiero sin querer a esas dos palabras que nos decía el Padre Pío. Primeramente, glorificar a Dios. O sea, nunca perdamos eso como servidores, como coordinadores, como hijos de Dios, que nosotros tenemos una misión, y dentro de esa misión radica la perfecta vida y la alegría. Amén. O sea, si pierdes de vista el glorificar a Dios todos los días, estás perdiendo de vista tu alegría, estás perdiendo de vista el por qué existes. Por eso no podemos, y el Padre Pío lo describe muy bien y acertadamente, nuestra vida es un glorificar a Dios, pero en ese glorificar a Dios, que significa el servicio, no perdamos de vista la salud del alma. O sea, no perdamos de vista la salvación, no perdamos de vista el llamado a la perfección, no perdamos de vista hacer evangelios. Cuando San Francisco de Asís mandaba a sus frailes a predicar, él se ponía en la puerta del monasterio y a cada fraile le daba una Biblia, y cuando le daba la Biblia le decía: solamente si es necesario, ábrela, porque la primera Biblia que tienen que leer allá afuera es tu vida. Y a veces no somos coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Repita conmigo: a veces, o mejor le cambiamos esa frase, ¿verdad? Siempre, mejor digamos, siempre sucede
que no somos coherentes entre lo que creemos y nuestra manera de vivir. Como que estamos divorciados, como que nos ponemos una careta cuando entramos a misa, al servicio, al apostolado, pero en mi matrimonio, en mi barrio, en mi hogar, soy una persona muy distinta. A lo largo de estos años, se los decía el día de ayer, he visto de todo y nada me asusta, pero no deja de entristecerme todavía. Y me tocó una cosa en Guatemala. Me hospedé con una pareja, coordinadores de cierto movimiento. Iba a predicar un fin de semana, un congreso. Y al segundo día el joven, el hijo de ella, se abre y me dice: hermano Omar, yo quisiera la mamá que tengo allá, la mamá que está en la parroquia, la mamá que anda sirviendo, esa es la mamá que yo quisiera en casa. Entonces yo empecé como a hacer rewind. ¿Quién era ella en el grupo? Pues era la señora Amor. A todo mundo abrazaba, a todo mundo besaba, a todo mundo le hacía faena. Pero en la casa era un témpano de hielo. No había expresiones de amor. ¿Y qué era lo que esa mamá estaba haciendo? Alejando a su hijo y criando en el corazón de su hijo un odio y un resentimiento, primeramente contra Dios, contra los hermanos y contra la parroquia. Y Jesús no tenía nada que ver. Cuando no somos coherentes es lo que estamos ocasionando. Cuando no estamos viviendo una coherencia, y eso lo dice San Juan Pablo II en otro documento. Qué lástima que no tenemos tiempo, pero a mí me encantan los documentos de la iglesia porque son palabras proféticas de nuestros papas. Y ese documento, que también fue una plataforma para el momento donde nosotros estamos llamados a esa conversión, y ese documento se llama Eclesia en América, la Iglesia en América de San Juan Pablo II, y el corazón de ese documento es la conversión, la conversión, la conversión, la conversión. No podemos vivir un auténtico discipulado si no es a través de la conversión. Algo que en nuestra vida nunca tiene que pasar de moda es la conversión. Todos los días nos tenemos que estar vaciando. Aquel que llega a decir que no sabe de qué convertirse, lo primero que tiene que convertirse es de su ceguera espiritual y de su soberbia. Y es un signo muy grande que no invoca al Espíritu Santo todos los días. Porque el Espíritu Santo tiene una función. Repita conmigo: el Espíritu Santo tiene una función. ¿Y cuál es la función? Entre muchas, es ser luz en la oscuridad. Amén. Por eso muchos católicos le sacan al Espíritu Santo, se quedan con Dios Padre, misericordia, se quedan con Jesucristo el Salvador, pero no toquemos al Espíritu Santo porque es el que te desenmascara. Entonces empiezas a hacer un reino de acuerdo a tu mediocridad, empiezas a hacer una Biblia de acuerdo a tu mediocridad, empiezas a hacer un movimiento de acuerdo a tu mediocridad, pero hace mucho dejaste de caminar en la luz de Cristo. Y eso lo dice muy claro Santa Catalina de Siena. Miren lo que dice Santa Catalina de Siena: si sois lo que tenéis que ser, pronto encenderéis el mundo. Si sois lo que tenéis que ser, pronto vas a encender el mundo. Si caminas en la voluntad de mi Padre, pronto vas a encender al mundo con una unción fresca, que esa es nuestra meta. Que el mundo secular viva un Pentecostés personal, pero ese Pentecostés personal lo tenemos que estar viviendo nosotros todos los días, todos los días. Y eso nos lo explicaba de una manera muy clara anoche que iniciábamos con ese documento tan bello del Papa Emérito Benedicto Spe Salvis. Y recordemos estas palabras tan bellas que a mí me encanta, porque el Papa nos quiere llevar a una realidad. ¿Vale la pena esforzarnos? ¿Vale la pena querer caminar hacia la meta? ¿Vale la pena pasar por tanta adversidad? Y lo expone de esta manera, en el numeral 1, Spe Salvis: en esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos, y también nosotros, hace referencia a Romanos 8:24. Según la fe cristiana, la redención, o sea, la salvación, no es simplemente un dato de hechos. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable,
gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, una esperanza fiable, gracias a lo cual podemos enfrentar nuestro presente. El presente, que aún sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta, y si esta meta es más grande que justifique el esfuerzo del camino. Y claro que es más grande, porque la meta es Jesucristo. Amén. La meta es la felicidad de cada uno de nosotros. Si tú eres feliz, eso se va a reflejar en tu movimiento. Eso se va a reflejar en tu matrimonio. Hermano Omar, pero tengo un esposo que me es infiel. El que está perdido es él. Pero tú no tienes por qué amargarte la existencia. Cuando le predico a matrimonios y de repente llega una mujer sin el marido y nos empieza a contar en los momentos de reflexión, es que mi esposo, le digo, hermano, usted no pierda la paz. Usted siga caminando en victoria, siga orando por él, porque el que se va a condenar es él. Pero usted no vive en la amargura, no vive en la frustración. Ore, empuje con el don de la intercesión que imprime el carácter matrimonial, que es lo que no les enseñan antes de casarse. Que el sacramento y cada uno de los sacramentos imprime carácter. Ustedes como esposos, como esposa, tienen un don por excelencia de intercesión que no lo usan por estarse quejando, por caer en la amargura, en la quejabanza. Hay que dar talleres de intercesión, de esposas, de esposos, de padres, de madre. No nos dejemos sofocar por las adversidades. A eso se refiere el Papa Emérito Benedicto. ¿Vale la pena? Si al final vas a mantener la paz, si al final vas a lograr la conversión de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, ¿vale la pena doblar las rodillas? Y la respuesta es sí. Sí vale la pena, porque la meta será grandioso. Lo que no vale la pena es que te quedes en un cuarto llorando. Lo que no vale la pena es que te conviertas en un amargado, en un evangelizador frustrado. Lo que no vale la pena es que vayas a buscar, a mendigar a tu grupo un abrazo, un beso, cuando los que van al grupo van mendigando eso. Y se supone que tú tienes que ser la fuente de agua viva. Hermano Omar, entonces me tengo que deshumanizar. No, tienes que aprender a llorar donde se tiene que llorar. Tienes que aprender a lamentarte donde se tiene que lamentar. Tienes que aprender a consolarte donde se te consuela, para salir con unas fuerzas renovadas, para salir en victoria, para conquistar almas para Cristo. Por eso Santa Catalina de Siena, siempre lo he dicho, si en América Latina tuviéramos una como Santa Catalina de Siena, América Latina fuera otra. Y perdóname la expresión que es muy mexicana, esa vieja era brava. Lean su historia. Hasta el Papa se lo ponía en su lugar con mucho respeto y amor. Y fue una mujer que luchó por el papado. Fue una mujer que luchó por la dignidad de los sacerdotes. Fue una mujer que luchó consigo misma primero. ¿Y saben qué dice? El mundo está como está y apesta porque nos hemos quedado en silencio. Gritada 100,000 leguas que Jesús está vivo. Tenemos que ser apasionados, pero una pasión como un estilo de vida, porque estamos viviendo a Cristo vivo. Amén. Cuando tú vives a Cristo vivo a través del Espíritu Santo, es una pasión que se incrementa. Y les voy a decir un secreto. Decía Santa Teresa de Ávila que los problemas, la adversidad, son leña para encender más por amor a Jesús. Pero eso solamente lo entiende el alma que vive en el Espíritu Santo. Porque muchos pueden decir, qué incoherencia. No se trata de deshumanizarse. Se trata de vivir donde uno tiene que vivir. Y es en Cristo donde vamos a encontrar la vida en abundancia. Juan 10:10, si está tomando nota, Juan 10:10. Mire lo que dice en San Juan capítulo 10, versículo 10. Y eso tenemos que tenerlo claro. Son de esos textos que no tenemos que olvidar.
para recordar hacia dónde vamos, para recordar quién es nuestro adversario, para recordar cuál es la meta. Juan 10:10, el ladrón viene a matar y a robar. En cambio, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hay un ladrón, dígale a su vecino, no te hagas la víctima. Dígale a su vecino, no te haga la víctima. Sí, porque es que a veces andamos como víctimas en nuestros grupos. Yo se los decía anoche. A veces andamos, ay, denme un abrazo, ay, nadie me entiende. Por favor, si la gente va, que la consuele, si tú también la consueles. No, pues es un grupo de desconsolados que no han encontrado a Cristo. O sea, hay un ladrón, hay un adversario, amén. Si tú quieres vencer, si tú quieres salir vencedor, si tú quieres salir victorioso en cada una de las adversidades que van a existir de aquí hasta que fallezcas. Nuestra vida es como el rosario. Hay misterios gozosos, luminosos, gloriosos, pero también dolorosos. Dice Santa Teresa de Ávila, sí, nuestro rey vino con una corona, pero que no se nos olvide que la corona era de espinas. A veces queremos la gloria, pero sin pasar por la cruz. Y la cruz es diaria, la cruz es diaria. Pero cuando es una cruz de Él y vives bajo la unción del Espíritu Santo, es una cruz que no te amargue y que no te frustre. Es una cruz donde los demás dicen, pero ¿cómo puede perseverar? Y la respuesta es muy sencilla: persevero porque Él es quien aviva el fuego del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener claro, nuestro adversario, ya Jesús nos advierte, el ladrón viene a matar y a robar, amén. Ese ladrón está como centinela, viendo por dónde retoma esa autoridad que él ha perdido cuando has proclamado a Jesucristo como Señor. Ese ladrón anda como león rugiente, viendo a quién devora, a quién frustra, a quién amarga, a quién le arranca la esperanza. Esa es una realidad. Pero otra realidad que nosotros tenemos es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Otra realidad que nosotros tenemos es Jesucristo, camino, verdad y vida. Otra realidad que nosotros tenemos es aquel que nos fortalece y nos viene a traer la libertad como hijos de Dios. Es Él el que nos logra avanzar hacia adelante. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que no podemos andar con cara de chicles aplastados. Y no podemos ni siquiera pensar hacer una Biblia de acuerdo a nuestra mediocridad. ¿Somos o no somos? Amén. Ese es el llamado. El adversario quiere destruirte. Jesús viene a darte vida y vida en abundancia. Y esa esperanza que nos impulsa hacia adelante tiene una manifestación de amor. San Agustín, cuando habla de la Eucaristía, me encantó esta frase de él. Y dice San Agustín: mientras que en el mundo se celebre una Eucaristía, siempre piensa que hay esperanza. Qué profundo ese sentido teológico de la Eucaristía. Qué profundo. Se los voy a traducir al estilo salvadoreño, mexicano, ecuatoriano. Es el momento en que Papá Dios piensa en Carlos, en Jimena, en Roberto, en Yolanda, en Óscar, en Omar, en cada uno de nosotros. Y piensa Papá Dios: les voy a donar a mi hijo nuevamente para que se sacrifique, para que tengan vida, porque creo que ellos lo van a recibir. Y por eso San Agustín dice: mientras que en el mundo se celebre una Eucaristía, siempre ten en mente que hay esperanza, porque es el sacrificio de amor más grande que Papá Dios hace para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y al día se celebran más de una Eucaristía. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar y saber que tenemos un Padre que no quiere nuestra condenación. Es un Padre que nos lanza hacia adelante, pero es un Padre que requiere de nuestro libre albedrío para seguir haciendo cosas grandes. San Ignacio de Loyola dice:
Si los hombres supieran lo que Dios puede hacer si se pusieran a su servicio. Y no habla de dejar tu matrimonio, no habla de dejar tu estado civil, no. Cuando habla de ponerse a su servicio, habla de cederle los derechos de tu voluntad. Si tú supieras lo que Jesús puede hacer, pero no con el 99.99 que le has entregado hasta el día de hoy. Es todo o nada. Es repetir aquellas palabras de nuestra madre: hágase en mí según tu voluntad. Pero todavía remata: aquí está tu esclava. Aquí está tu esclava. Muero a mis planes, a mis proyectos, para que Dios sea Dios en mi vida. Por eso a veces nuestra vida, y si cada uno es sincero, ¿por qué nos va mal? Cada uno descubre. Aquí es lo que se trata de este día. Yo les podía hablar de técnicas de evangelización, les podría hablar de cristología, teología, filosofía, pero yo creo que eso lo pueden tomar, y aquí en El Salvador hay muy buenos maestros de eso. Lo que se trata es de desenmascarar mi propio corazón. Aquí se trata de desenmascarar nuestro propio yo y no perder la esencia de lo que somos. No perder la esencia, que somos barro. Y que si dejamos de ser barro, no vamos a estar en manos del alfarero. Tenemos que ser ese barro para que el alfarero nos rompa, para que el alfarero, de acuerdo a su antojo y a sus planes, nos vaya triturando, nos vaya transformando, nos vaya sanando, perfecto, nos vaya liberando. Pero nunca dejar de ser barro. Amén. Repita conmigo: nunca dejar de ser barro. Dígale a su vecino: hasta el día de hoy me engañaste. Y especialmente si está con su pareja. Así, así dígaselo. Dígale: hasta el día de hoy me engañaste. Hoy la iglesia te va a desenmascarar. Amén. A ver si encuentro ese numeral que me encanta, que no lo tenía dentro de la reflexión, pero me acordé de este numeral tan bello, donde habla de la realidad que somos. Porque el gran problema es que vamos escalando en el apostolado, y repito, es lo que nos advertía San Juan Pablo II: el gran error de hacer antes que ser. Por eso muchos al final van a perder la batalla. Y el mismo Jesús lo dijo: y me dirán, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre coordinamos, en tu nombre tocamos el teclado, cantamos, coordinamos la cámara. Y el Señor te va a decir: sí, pero no hiciste lo que yo quería. Ayer yo le decía a Oscarito y a Yolanda, me decían las cámaras, le digo: no, primero es su matrimonio. Y le decía a Oscar y a Yolanda y les recordaba: cuando ustedes se mueran, ustedes van a estar ansiosos por escuchar la pregunta: Oscar, ¿cómo trabajaste? ¿Cómo usaste las cámaras? Yolanda. Y esa pregunta ni te la va a hacer el Señor. ¿Sabes qué te va a preguntar, Oscar? ¿Cómo trataste a Yolanda? ¿Cómo te desviviste por Yolanda? ¿Sabes qué te va a preguntar, Yolanda? ¿Cuánto diste por Oscar? Porque esa es tu iglesia doméstica. Ese es tu prójimo, no la cámara. No es que vayan a dejar de transmitir, tranquilos. No se me vuelvan loquitos, que ya después no vayan a querer siendo ministros de la Eucaristía. Ay, el hermano, no, prioridades. Ahí es como cambia la sociedad. Porque a veces queremos, mire, para que entiendan mejor, cada vez que llego a un país, les digo, y se los decía anoche, y ahorita mis hijos espirituales lo están escuchando, los jóvenes, a través de las redes, porque estamos transmitiendo a través de cada una de las plataformas. A mí no me gusta trabajar con jóvenes, pero el Señor te lleva donde no te gusta, se los decía anoche. A mí mi pasión son los matrimonios. Créanme que me encanta cuando me hablan de un congreso de matrimonio. Digo, no, yo me voy, pero el Señor me lleva con los jóvenes, y se los digo a los muchachos: el Señor a cada uno de ustedes les va a pedir esa prioridad de su vocación, de su vida, donde ustedes tienen que dar lo mejor.
Y muchos van a salir reprobados en eso. Muchos van a salir reprobados. No, si usted, por eso dice el Señor que en el reino de los cielos nos van a aventajar las prostitutas, porque son personas que nunca tuvieron conciencia de su salvación. En cambio nosotros sí. O sea, es una bronca estar sentado ahí donde estás. Es una bronca ahí donde estás, pero el Señor te va a pedir cuentas donde te puso como prioridad tu casa. Tu casa, hermano. Tienes que ser centinela. A mí me preocupa mucho eso, porque a veces escucho a los servidores y muchos van a caer en aquello que dice Marcos y Mateo. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre eché demonios. Sí, pero no hiciste lo que te dije. ¿Qué era la prioridad? Ser feliz donde estás. Porque a veces, y no voy a entrar en este terreno, pero ahí aviento esa bombita, a veces agarramos los ministerios, la parroquia, como un desahogo de nuestra realidad. O sea, huimos de nuestro terreno de combate. Y aquí no se trata de huir, se trata de enfrentar y saber que tienes un consolador que te da la gracia de perseverar en medio de la adversidad, y es el Espíritu Santo. Amén. Es el que te da. Por eso la importancia del Espíritu Santo. Por eso la importancia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos escalando, y digo, se los he dicho a los muchachos, yo me puedo condenar. Yo tengo 35 años evangelizando, hermanos. He escrito libros, he estado en más de 17 países. La pared de mi sala la tengo llena de diplomas, de cosas, de cursos. Yo me puedo condenar. Si yo no trabajo en mi conversión diaria, yo me puedo condenar. Hermano, pero 35, sí, yo me puedo condenar. Porque al final hice lo que a mí me agradaba y lo que me hinchaba, aprovechando la plataforma del apostolado, pero no hice lo que el Señor me pedía. Amén. O sea, nunca dejar de tener una mentalidad de barro, en el sentido de fragilidad. Amén. Pero dejemos que la iglesia, que es madre y maestra, nos venga a desenmascarar. Vuélvale a decir a su hermano, vuélvale a decir: hasta el día de hoy me engañaste. Sí, porque venimos a la parroquia y sacamos pecho. Y dicen algunos: mira qué santo el hermano, mira la hermana, qué santa. Pero aquí la iglesia, sin pagar psicólogo, psiquiatra, nos va a decir quiénes somos. Nomás ruéguenle a Dios que lo encuentre el numeral porque no lo tenía apartado. Pero queda como anillo al dedo. Queda como anillo al dedo. Pónganse a orar para que lo hallemos. Algunos están orando para que no lo halle, pero no se van a salir con la suya. A ver, Espíritu Santo. Es que es grande el catecismo, no vayan a creer que es chiquitito. A ver. Ok, está por acá, ya me acordé. Aquí está. Aquí no se salieron con la suya. Mire lo que dice en el numeral 1707. Y aquí te va a describir a ti y a mí, ninguno nos escapamos. Aquí va a hablar de tu realidad, a pesar de tus diplomas, a pesar de lo que seas. Aquí te va a describir. El hombre, la mujer, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. ¿A quién se refiere? A nuestros primeros padres, Adán y Eva. Amén. Ahí empieza la bronca. Ahí empieza el gran problema. El hombre y la mujer, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Ahí es donde entramos tú y yo en lo que sigue. Conserva el deseo del bien, pero en su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ojo, ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Dígale: Mr. Perfecto, ahí te hablan. Sí, porque hay gente que cae en la soberbia, que se siente la perfección con mayúscula. Y se los decía anoche, ¿qué dice San Ignacio de Loyola? Hay 3 enemigos de la felicidad del hombre. ¿Cuáles son? Soberbia, orgullo y prepotencia. ¿Qué es lo que hizo que el demonio se perdiera y pasara de luz bel a luz horrible? Soberbia, orgullo y prepotencia. ¿Qué hizo
que nuestros padres pecaran? Soberbia, orgullo y prepotencia. Y el problema sigue siendo lo mismo, serán como dioses. Isaías describe a Luzbel y dice: tú ángel caído, que quisiste ocupar el trono de Dios, que quisiste ocupar la corona de Dios, soberbia, orgullo y prepotencia. Adán y a Eva, ¿cuál fue la gran mentira del demonio? Serán como dioses. ¿Cuál es la gran mentira en la actualidad? Serán como dioses. ¿Cuál es la tentación de los coordinadores en nuestros movimientos? Serán como dioses. Y perdemos el rumbo, porque nos creemos perfectos cuando somos imperfectos. La perfección es Él. Nosotros estamos en un proceso de conversión, con la cual tenemos que lidiar toda la vida pidiéndole al Espíritu Santo. Entre más menguemos, decía San Juan el Bautista, más crece Él. Pero veamos lo que dice: conserva el deseo del bien, pero en su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal, se refiere a ti y a mí, y sujeto al error. Aquí viene la descripción más perfecta de lo que está pasando. De ahí que el hombre y la mujer estén divididos en tu interior. Por eso toda vida humana, dígale a su vecino, ahí te hablan. Por eso les decía, es que es bien claro el catecismo, por eso me encanta. Porque no deja dudas ni está nada a medias, es directo a la yugular. Por eso toda vida humana, singular, matrimonios o colectiva, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. ¿Ya entendieron? O sea, toda la vida estamos en una lucha espiritual. ¿Quién es el que vence esa lucha espiritual? El que reconoce su fragilidad, el que reconoce su barro, porque no se aparta del alfarero que lo va transformando y no pierde la esperanza en nuestra incertidumbre humana y en nuestra carne y en nuestra fragilidad, porque la mirada está puesta en el alfarero. Cuando tú eres barro, cuando tú eres barro, sabes que ahí está, y el Señor dejó todo completo para que fuéramos plenos y felices. Un día, no sé si ustedes saben este chisme, un día, pero me dicen si lo saben o no, un día estaba Papá Dios con el Hijo, con Jesús y el Espíritu Santo, y estaban pensando en ti, hermana, en ti, hermano, en ti, hermana, en ti y en cada uno de nosotros, también en ti, y decían, ¿cómo la vamos a hacer con esta bola de pecadores? ¿Cómo los vamos a regenerar después de que cometan sus errores, que van a ser muy seguidos? Y fue cuando inventaron, y después de inventar, instituyeron en la iglesia el sacramento de la confesión. ¿Y qué dice el Concilio Vaticano II? Que el sacramento de la confesión es un sacramento de liberación y de sanación. Y muchos padres de la iglesia lo han dicho, que es un pequeño exorcismo, y se afianzan en lo que vivió el Padre Pío. Un día el Padre Pío él era el exorcista de la diócesis de San Giovanni Rotondo, y estaba en un exorcismo y se manifestó el demonio a través de una joven, y el demonio estaba muy agresivo, estaba muy violento contra los sacramentos, y en ese momento, hablando palabras altisonantes, el Padre Pío le pregunta y le dice, ¿cuál es el sacramento que más odias? Y sin reparo el demonio le dijo, el sacramento de la confesión. Y el padre Pío se quedó, porque él pensó que iba a decir que el sacramento de la Eucaristía, claro que también lo odia, pero él se centró en el sacramento de la confesión. Y el padre le pregunta, ¿pero por qué lo odias tanto? ¿Por qué lo odian? Y el demonio le explicó, solito se mató. Le dijo, porque en el momento en que el sacerdote en persona Christi da la absolución, todo lo que habíamos podido construir en ese corazón se desmorona. Por eso los padres de la iglesia han hablado y dicen que es un pequeño exorcismo, porque es empezar de nuevo. Cuando tú reconoces tu fragilidad,
¿A dónde te acercas? Al sacramento de la confesión. ¿Y por qué te acercas al sacramento de la confesión? Porque quieres estar unido al único que te fortalece y te mantiene firme, que es Jesús Eucaristía. Fíjate esta frase de San Agustín, es bellísima. Vive de tal manera que puedas comulgar todos los días. Qué belleza, ¿verdad? O sea, vive de tal manera que puedas comulgar todos los días. Vive de tal manera que te puedas acercar a Jesús. Pero ahí es el combate espiritual. Dice un discípulo de San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, que fue mi patrón, porque les decía anoche que yo fui seminarista, no me ordené cura porque no era mi vocación. Y él fue mi patrón y me aprendí mucho su vida, sus frases. Y decía Santo Domingo Sabio, morir antes que pecar y ofender a un Dios tan bueno. Vive de tal manera que puedas comulgar todos los días. Pero cuando reina la soberbia, el orgullo, la prepotencia, ¿saben cómo cambiamos la frase de Santo Domingo Sabio? Pecar antes que morir a mi carnita. Y a veces el adversario y tu carne te ponen pensamientos muy católicos. ¿Verdad que ya les pasó? Peca, mañana te confiesas. Fíjense, a veces se hace católico el chancludo para enredarte en sus pensamientos de muerte. O sea, él es astuto. Es astuto. ¿A cuántos de ustedes los ha llevado a pecar con ese pensamiento? Peca, mañana te confiesas. Es viernes, mañana confiesa el Padre. Aprovecha hoy en la noche. Fíjate cómo es de sucio, cómo es de desgraciado, cómo es de animal. Pero más lo somos nosotros porque le seguimos su juego. Y caemos en una consecuencia de tristeza, de angustia. Por eso les decía la frase de San Felipe Neri: a menudo el hombre es el carpintero de sus propias cruces. Y venimos y le gritamos, y venimos y le decimos: Señor. Y el Señor: a ver, para tu carro. Así como tuviste los pantalones de tomar tus malas decisiones, ten los pantalones de asumir los frutos de tus malas decisiones. Porque a él le encanta que le echen la culpa de todo, ¿eh? Ese es otro tema que podemos compartir después. Sí, el dedito del hermano, pues que si yo no lo he proclamado como Señor, a ese Jesús. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender, de que nosotros estamos llamados a una conversión diaria, pero desde nuestro libre albedrío para ser plenos. Entonces, si tú caminas en la voluntad del Padre, vas a mantener la paz. No es que no vayas a tener problemas, no es que no vaya a haber enfermedades, adversidades, se los decía anoche, eso es parte de nuestra vida diaria. Pero lo hermoso es, pero vamos a quedarnos ahí. ¿Ya se cansaron? Yo ya terminé la primera hora. Aquí dice el contrato, aquí dice el contrato a las 3, ya son las 3:10, primer tema, pero yo creo que le seguimos, ¿verdad? Como que estamos ya entramos en calor, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. Al cabo los de Facebook no se nos van a salir. A ver, ¿dónde nos quedamos? Es que yo quiero compartirles mucho. Créanme que para mí es una pasión predicar. A veces doy en algunos seminarios clases de homilética y me preguntan los seminaristas: hermano Omar, ¿no te da miedo predicar? Y se los digo desde el corazón: no. Porque hablar de quien amas, hablar con el que convives todos los días, no te da miedo. Vamos a desempolvar un poquito su memoria. Recuerden su primer amor, el primer amor de primaria, de kinder. Algunos más bandidos, ya fue, ya más grandecitos, más grandecitas. Oye, se enamoraron y ya yo me imagino que tus parientes corrían porque decías: ay, Luisito, qué bueno es Luisito, qué guapo es Luisito, ay, Margarita, enfadabas. Eso es anunciar la buena nueva. Cuando tú estás enamorado, hablas con propiedad y con autoridad. Amén. Estar enamorado. ¿Y quién te mantiene en ese amor de primavera?
el Espíritu Santo. Por eso San Pablo, ahí vamos a entender, y ahí estoy entendiendo. Yo después de 35 años de estar en la iglesia ya estoy entendiendo algunas cosas, Cuando San Pablo nos dice en una de sus cartas: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Yo no entendía, pero ahora lo estoy entendiendo después de 35 años. Y lo que nunca me va a poder apartar es el Espíritu Santo, porque Él me mantiene encendido, me mantiene en una primavera de amor, y no me podrá apartar ni un secuestro, ni las persecuciones, ni las adversidades, ni las tentaciones, ni mi carne, ni el mundo exterior, porque es más fuerte lo que aquí se vive todos los días, que es un Pentecostés diario. Amén. Por eso San Pablo, y les decía, para mí es una pasión, y quisiera, ya nomás nos queda una hora de tema, pero vamos, ¿verdad? Yo quiero compartirles de todo. Vamos a hablar de dos cosas, de lo que traigo preparado, que ni siquiera he tocado nada, pero voy a hablar de otra cosa que por la carita que les veo necesitamos. Segunda carta de Timoteo. ¿Usted sabe quién fue Timoteo y quién llegó a ser Timoteo? ¿No sabe quién fue Timoteo y quién llegó a ser Timoteo? Timoteo fue discípulo de San Pablo y fue uno de los primeros obispos de la Iglesia Católica. Amén. Estudien un poquito la Biblia, no se claven tanto en la estructura de su movimiento, vayan a la fuente que es la palabra. Pero ya no les voy a decir nada porque va a quedar grabado. Es que a veces vivimos mal los estatutos del movimiento, a veces amamos más, esta les va a encantar, a veces amamos más el movimiento de Jesús que el Jesús del movimiento. A veces amamos más los carismas de Jesús que al Jesús de los carismas. A veces amamos más el apostolado de Jesús que al Jesús del apostolado. Y por eso nos va mal, porque no amamos al que tenemos que amar, sino amamos lo exterior, porque no estamos bien aquí adentro. Siempre hay una razón. Pidámosle al Espíritu que nos conduzca a la verdad dentro de nosotros, sobre todo en la pureza de intención. Hace un momento hablábamos Yolanda y su servidor sobre ese tema, y le decía: hermana, la pureza de intención. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y cuál es el fin? Si no lo haces para glorificarlo, que ahí está la pureza de intención, en lo que empezábamos con el Padre Pío. O sea, todo lo que tú hagas tiene que ser para glorificarlo a Él, que es el servicio, pero sin perder de vista tu propia salvación. Amén. O sea, la pureza de intención. Yo les puedo decir que yo me siento muy bendecido. No hay tiempo, pero créame que a mí el Señor me sigue sorprendiendo, y yo siempre le digo en la noche cuando termino mi liturgia de las horas, que fue lo que heredé del seminario, que nunca lo he dejado, aun cuando salí del seminario, hacer laudes, vísperas completas, a veces tercia, es así, a veces no puedo, pero lo que es laudes, vísperas incompletas siempre la hago, y créanme que es eso lo que nos mantiene en una frescura, en una perseverancia, en un caminar en una vida victoriosa, en un caminar en una vida donde no se van a acabar los problemas, no se van a acabar las adversidades, pero donde nosotros tenemos que perseverar. Y esos problemas no nos pueden sofocar, al contrario, nos tienen que impulsar hacia adelante. Entonces Timoteo vivió esa experiencia. Timoteo vivió esa experiencia donde estaba en un momento. San Pablo no lo menciona, no sabemos si era una enfermedad física, si era emocional, si era una tentación, si eran problemas, pero qué bueno, porque ya entraríamos en chismes. Pero cuando San Pablo escucha que Timoteo quiere alejarse del Señor y quiere desertar del equipo de Jesús, de la iglesia, en ese momento San Pablo le escribe una cartita, y San Pablo le da la clave, el lema de este retiro. San Pablo le dice: te invito a que reavives el don del Espíritu Santo. Y ahí es donde San Pablo le recuerda una gran realidad que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente. No hemos recibido un espíritu de cobardes, no hemos recibido un espíritu de cobardía.
Hemos recibido poder de Dios. Hemos recibido dinamis. La palabra dinamis viene de dinamita. El día que tú y yo fuimos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo, que nos capacita para salir adelante en medio de las adversidades. No hemos recibido el Espíritu Santo para que nos excluya de broncas, tentaciones, adversidades. Eso es parte de nuestra vida. Al contrario, se nos ha dado al Espíritu para que salgamos vencedores de cada una de esas adversidades. Entonces San Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ¿qué es lo que tienes que hacer? Reavivar, tienes que volver a invocar, tienes que volver a pedir, tienes que soltarle las riendas al Espíritu Santo para que Él te ilumine. Por eso les decía, una de las grandes frases que a mí me encanta de Santo Tomás de Aquino, este gran teólogo de nuestra iglesia, es la siguiente: donde se busca la verdad, ahí tiene que estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que siempre te va a llevar a la verdad, te va a llevar a enfrentar tus fantasmas, tus heridas, tus frustraciones. Es el Espíritu Santo el que te va a desenmascarar. Es el Espíritu Santo el que te va a regalar el don de la fe para creer lo imposible. Es el Espíritu Santo el que te va a conducir en medio de esos Simeones que se van a aparecer y se van a presentar en tu apostolado, en tu familia, que te van a hablar de una espada, pero no por eso vas a desertar, porque sabes que hay una promesa. Por eso me encanta este documento del Papa Emérito Benedicto Spesalvis, porque nos habla que si vale la pena de llegar a la meta, aún en las adversidades. Ya habla de la esperanza como el don de la fe, que nos mantiene firmes en el camino, pero también habla del Espíritu Santo, que nos da el don de la fe, para poner nuestra mirada en Él. Nos propone poner nuestra mirada en Él, reconociendo nuestro barro, reconociendo que somos arcilla, reconociendo nuestra inclinación, pero jamás dejar de pensar esto que Jesús le reveló a Sor Faustina, y lo leemos en su diario, ese diario que lo he dividido a través de 2 frases, ese diario que tiene un principio, un alfa y un omega. Y fíjense, en la primera parte, Jesús le dice a Sor Faustina: dile a mi pueblo que jamás su pecado será más grande que mi misericordia. Amén. Fíjate lo que le dice el Señor a Sor Faustina: dile a mi pueblo que su pecado jamás será más grande que mi misericordia. Eso es algo que nosotros tenemos que tener, porque si seguimos siendo frágiles, estamos invitados al sacramento de la confesión. Estamos invitados a ese sacramento que te renueva, que te libera, a ese sacramento que te mantiene en el reconocimiento de tu fragilidad, para que no se te suba la cabeza, para que no quieras ser más que el padre, que el sacerdote, que el obispo, sino sigas manteniéndote en el lugar que te toca como iglesia católica. Porque a veces nos hinchamos como servidores, como coordinadores, pero nos desinflamos cuando vamos al sacramento. Y ahí me voy a detener por eso les digo, el tiempo apremia. Yo recuerdo cuando estaba en tercero de teología, teníamos una clase sobre los sacramentos. Yo tuve muy buenos maestros españoles, y mis directores espirituales, aún ahorita el que tengo es un sacerdote español. Siempre, no es que sea, ¿cómo se dice?, racista con los de casa, pero es que los viejitos españoles son duros, y a mí por lo menos hay que darme duro. Y siempre busqué un español para que me diera duro en la confesión. Y él era un maestro, y cuando hablaba del sacramento decía, hablándonos a nosotros, pensando que íbamos a llegar, pues algunos de mi grupo sí llegaron al sacerdocio, decía: cuando sean sacerdotes y se acerque la gente a confesarse, enséñale al pueblo que es el único lugar donde no necesitan entrar con el bufete de abogados. Porque a veces entramos, inciso A, Ave María Purísima. A ver, quiero ver si se confiesan. Ok. Hoy sacaron 6. En otros retiros cuento esto y les digo: Ave María Purísima, rápido, sin pecado. Digo: estos sí se confiesan.
Segundo capítulo, dígame sus pecados, hija, hijo, y empieza. Y primer paso está perfecto, te reconoces pecador. Pero después entra el tercer paso, que empiezas a querer justificar tu pecado. Ahí ya estás mal. Porque repito, es el único lugar donde no tienes que justificar tu pecado. Al contrario, se experimenta, y miren, esto lo dice San Ignacio de Loyola, se experimenta más la misericordia entre más te reconoces pecador. Mucha gente se acerca, gente que le ayudo en su espiritualidad, coordinadores, se acercan y me dicen: hermano, yo le quiero decir algo aquí en secreto. Sí, dígame. Cuando yo me confieso no experimento nada. Le digo: a ver, cuénteme, no sus pecados, pero cómo suele confesarse. Y caen en ese error. Por eso la próxima vez que vayan a confesarse, para que se acuerden de este momento, la lengua le va a picar, Más si conoce al sacerdote, porque les digo, ¿cuál es la tendencia de uno? Quererse presentar puro, inmaculado. Esa es la tendencia. O sea, esos son soberbia, orgullo y prepotencia. Amén. Esa es nuestra realidad. Si no fuéramos eso, papá Dios, Jesús, el Espíritu Santo no hubieran inventado y nos hubieran dejado el sacramento de la confesión. Esa es nuestra realidad. Y te va a picar la lengua, pero di: no, sí, Padre, pequé, hice esto. No dé más explicaciones. Pero le va a picar la lengua. Pero no. Y en el momento en que el sacerdote le da la absolución, usted va a experimentar una misericordia y una liberación grandiosa. Porque estás reconociendo. Por primera vez en tu vida no te justificaste. Simplemente aceptaste. Amén. Y vas a decir: wow, después de 30, 40 años, al fin aprendí a confesarme. O sea, eres frágil. Yo tengo un grupo de fans en mi parroquia. La más joven tiene 70 años, gracias a Dios. Y son viejitas de la vela apagada, de la vela perpetua. Es que apagada porque a veces voy y están más dormidas las viejitas. Yo le digo: mira, Señor, un siglo frente a tus pies. Y todas, como la Virgen María, te dicen sí. Están así. Y las primeras semanas que yo llegué a la parroquia, pues se hicieron fan las viejitas. Y ay, hermano Omar, ay, hermano, ¿y qué le gusta comer? Y guau, y la. Y cuando me vieron confesarme, qué decepción de esas viejitas. Se acercó la más comunicativa y evangelizadora, por no decir la más chismosa. Le picó la curiosidad y se sienta. Estaba yo en la fila para confesarme, no había nadie a mi lado, y se sienta. Pero yo, desde que la vi venir, yo la vi con esas intenciones. Dije: ay, Señor, esta santa mujer está escandalizada porque el hermano Omar se confiesa. Y se sienta. Y yo no quería abrir los ojos, pero sabía que ahí estaba. Pues no, la curiosidad ganó también en la carnita del hermano Omar, y volteo y le digo: hermano, usted se confiesa. Y yo me le quedo viendo, le digo: mejor pregúnteme si peco. Peco. Hermano, 35 años y todavía peca. Todavía peco. Y mi pecado es más grave que el que no conoce a Cristo. Y eso es para que lo entiendan en ustedes, porque es una traición más grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios.